Casa Belarmino es un lugar de encuentro, es el bar típico de los pueblos, es el sitio donde la gente del entorno pues no solo venía a comprar, sino que viene a consumir y bueno, era un antiguo bar, tienda, estanco o nosotros chigre, como lo queramos denominar. Esto data de 1930, nosotros somos la tercera generación. En todos estos últimos años hemos ido cambiando un poco la tendencia, pues lo hemos ido dirigiendo un poco a lo que es el mundo de la restauración, de la gastronomía, pero mantenemos lo que es la esencia de la tienda, el estanco, seguimos un poco dando el servicio a toda la gente de nuestro entorno. A mí me hablaron de la Sociedad Asturgar en junio, julio y dadas la situación que estábamos viviendo con el tema del COVID, me puse en contacto con ellos. Nosotros vimos necesario que teníamos que utilizar unos recursos, pues no solo para pagar a proveedores, sino para estar preparados ante lo que nos estaba viniendo encima, ¿no? Ellos nos tendieron su mano, nos explicaron un poco cuáles eran las fórmulas que podíamos hacer, los distintos pasos que teníamos que seguir y la verdad que todo ha sido muy fácil. La rapidez con la que se ha hecho. También es cierto que la petición de documentación es muy sencilla y bueno, yo creo que la rapidez y la cercanía, sobre todo la cercanía. Yo de hecho estoy recomendando a mucha gente, amigos que paran por aquí y que incluso alguno de ellos está empezando a crear un nuevo proyecto, que por supuesto se pongan en contacto con la Sociedad Asturgar, porque yo creo que es un arma que tenemos aquí en Asturias y que debemos aprovechar.